¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Opinión en Jaque. Estamos contentos de seguir con esta serie de cómo hacer teología. Básicamente estamos utilizando los principios hermenéuticos que nos ayudan a la comprensión del pasaje con el fin de tener una doctrina clara y, por supuesto, elaborar una teología consecuente al texto. Hoy día vamos a tratar la sola escritura en el Antiguo Testamento. Estuve escuchando al judío Meir Brostein en su programa Open Your Eyes, y él, en una lección sobre por qué no aceptaban a Jesús como Dios, explicaba que la Torá tenía un significado múltiple en un pasaje del Antiguo Testamento, de Deuteronomio específicamente. Él decía que Torá ahí era Torás, porque juntaba no solo la tradición oral, sino que mantenía también mantenía al mismo nivel que el documento escrito que tenemos propiamente la Torá, o como ellos le llaman el Tanaj. Entonces nosotros vamos a seguir con nuestro principio de unidad de pensamiento, la unidad de pensamiento que debe existir en la tradición oral, entonces, con la tradición escrita. Porque si tienen una misma fuente no puede haber contradicciones. Se complementan unas a otras y se enriquecen unas a otras. Y, sobre todo, hay una coherencia en el pensamiento de ambas para poder considerar que tienen una misma fuente. No hay tergiversación, no hay corrupción, ni, en este caso, deformación de la doctrina. Por consiguiente, bajo el criterio que él plantea, yo considero una evaluación profunda, o una comparación profunda, mejor, del texto escrito con, en este caso, con el Mishnah, con la tradición oral que tienen los judíos sobre la ley, y en este caso las interpretaciones que han dado a lo largo de los años los rabinos o escribas, en este caso también intérpretes de la ley, como los llamaba Jesús. Muy bien, bajo este criterio vamos a ver que la sola escritura se basa en el principio de no contradicción, porque hay un solo pensamiento que debe regir, digamos así, el contenido expuesto por cada uno de los diferentes autores a lo largo de la historia. Y quiero partir desde la postura de la relación y la unidad que debe haber entonces en la tradición oral y la tradición escrita. Yo voy a basarme básicamente en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y como les decía, ¿por qué pensamos que la tradición oral tuvo su momento hasta que empezó a documentarse a lo largo de los años o comenzó a plasmarse en libros, como se ve la formación que tiene el canon del Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el Éxodo, el libro de Éxodo, se dice lo siguiente, en Éxodo 34, 27. Voy a ir leyendo una serie de pasajes para que ustedes vean la importancia de dejar el documento escrito para evitar que haya corrupción a lo largo del tiempo. ¿Y quién dice esto? Es Dios mismo. Dice, Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Miren el énfasis que le pone el Señor al contenido. O sea, para que haya una correcta relación espiritual entre el pueblo y Dios, tienen que ceñirse a las palabras que Él ha hablado. Dice, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Esto tiene que quedar claro. O sea, para que la gente no tergiverse, cambie, deforme, modifique, maquille, o en este caso, sin intención, le dé otro sentido al pasaje, el Señor le dice a Moisés, escribe, para que este documento certifique el acuerdo al cual hemos llegado. La memoria es frágil y puede haber ciertas variaciones, ¿no? Ciertas variaciones. Muy bien, y no es el único pasaje. También en el capítulo 17, verso 14, Jehová le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea, ya Dios está ordenando la clasificación de la documentación en una serie de libros.
Iría Josué, en este caso es un juicio digamos, a uno de sus enemigos, ¿no? Iría este caso a Josué, Israel, iría Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, que quede registrado el juicio de Dios sobre el pueblo de Amalek, ¿no? En este caso queda registrado digamos, en las memorias del pueblo de Israel la victoria de Dios sobre Amalek, o sea, el juicio de Dios sobre Amalek. Y bueno, todos sabemos que el diseño del libro bueno, en este caso el diseño de los libros de la Torá, tienen el concepto de un rey conquistador, se ve mejor en Deuteronomio, un rey conquistador que libera a su pueblo y pone sus estatutos y normas para mantener una relación con sus súbditos. Tiene el mismo formato de la época en que se redactó, sin embargo el contenido es diferente, es de acuerdo a las verdades que Dios establece, de acuerdo a los principios que en esa época eran novedosos, que no pertenecían a los pueblos. Puede tener algún trato de justicia en relación a los pueblos, pero hay una singularidad, el monoteísmo gobernante en el pasaje. Pero no voy a hablar específicamente de ese contexto. Lo que me interesa es resaltar que Dios le está diciendo a Moisés que quede registrado en diferentes libros el mensaje que él ha dado. En este caso, en primer lugar, al pacto que él ha establecido, y también hay otro libro en relación a los juicios que Dios realizó contra los pueblos que se oponían a Israel. Voy a pasarme a un pasaje de Isaías para que ustedes vean entonces el deseo de Dios a lo largo de la historia de Israel, de que quede registrado sus palabras para que ellos tengan una memoria adecuada y coherente de lo que Él hizo, ¿ya? Porque ustedes saben que el lenguaje cambia de significado. El lenguaje va cambiando de sentido semántico a lo largo de los años, a pesar que se usen las mismas palabras. Porque en muchos casos el significado va siendo engrosado, enriquecido por el contexto social de la época en que se usa, ¿no? Es parte de la evolución del lenguaje. Entonces Dios registra en un libro estas verdades para evitar que el pensamiento tal como se dio varíe, ¿no? En Isaías, por ejemplo, 38 dice: ve, pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y aquí viene entonces el carácter eterno del mensaje de Dios. Es algo que yo quisiera resaltar. ¿Por qué consideramos la Biblia como palabra de Dios? Porque se mantiene a lo largo de la historia, a lo largo de los años, ¿ya? Y se mantiene tal y como Dios la comunicó. Se va enriqueciendo, por supuesto, con las siguientes comunicaciones que Dios hace a los profetas, ¿ya? Pero uno puede seguir el paso de la revelación divina, de la comunicación de Dios con los hombres, y cómo ha sido registrado en documentos que facilitan la unidad, de ver la unidad de pensamiento que dirigía a los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo rico de la Escritura. ¿Por qué creemos en la sola Escritura? ¿Por qué creemos que verdaderamente nos comunica la voluntad de Dios? Porque se ve un solo pensamiento. No hay contradicciones en las verdades que se exponen. Se van enriqueciendo más bien con los años, ¿no? Hay semillas que se van sembrando y que luego lo vamos viendo germinar a lo largo de los años. Se van aclarando, ¿ya? A medida que crece el árbol de la revelación, se va aclarando, ¿ya? La imagen del mensaje de Dios para que tengamos una idea coherente de lo que Él nos está hablando. Aquí entonces quiero considerar algo importante en la sola Escritura, ¿no? Va corroborada, va siendo corroborada por los hechos de la historia. Por esto es importante entonces la documentación. Como no podemos examinar a Dios cuando hacemos teología, no podemos traer a Dios a un laboratorio porque eso sería imposible. Estudiamos los documentos que Él nos ha permitido tener acceso, porque su palabra permanece para siempre, lo dice acá, ¿ya? Y permanece a lo largo de la historia y permanecerá hasta que Jesús venga. No lo van a poder eliminar. Así quieren eliminarlo. La palabra de Dios se sostiene porque es parte de la soberana voluntad de Dios. Entonces la historia corrobora entonces los hechos, en este caso, que cuenta la Biblia. Es interesante que la Biblia como documento histórico es muy rico, ¿no?
plantea un panorama muy amplio y muchas de las cosas que algunos consideraban que era imposible de comprobar, comenzaron a surgir a medida de que la ciencia de la arqueología comenzó a desarrollarse. Esto es interesante. La arqueología nos ha abierto el panorama a la verificación de las verdades comunicadas por la escritura en muchos casos. De repente no los milagros propiamente dichos, pero sí los hechos históricos que acompañaban la experiencia de los milagros, ¿no? Es algo interesante. Por ejemplo, Isaías, en su libro, bueno, voy a leerles otro pasaje primero de Jeremías, para luego comentarles que el juicio sobre Babilonia, que la condena a desaparecer y a ser cueva de puercoespines y chacales, fueron la evidencia para que el arqueólogo de la época descubriera dónde estaban los restos de Babilonia. Porque vio cuevas de chacales y puercoespines y dijo, bueno, Isaías dice esto. Y se corroboró el lugar gracias a la profecía. Entonces aquí tenemos otro elemento de la sola escritura. La sola escritura no solo tiene digamos, las verdades escritas que pueden ser corroboradas por la historia, que pueden ser, digamos, evaluadas por los hallazgos arqueológicos, y a medida de que avanza la evidencia arqueológica, hay mayor coherencia con la escritura. Hay bastante coherencia con la escritura. Ya se va enriqueciendo la escritura. Se va, en este caso, verificando la verdad que transmite la escritura. Porque Dios no miente. Y su palabra permanece para siempre como testimonio inconmovible de que Él actúa entre los hombres. Entonces aquí tenemos otro elemento, ¿no? que vamos desarrollando en la sola escritura. ¿Por qué la escritura tiene autoridad? Porque transmite la verdad tal como sucedió. No la pinta, no la maquilla. Y los judíos entonces estaban conscientes de esa verdad. Bueno, seguimos entonces con el desafío de Dios para seguir escribiendo, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías 36:2 dice, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea que vean ustedes la importancia del recuento de la comunicación de Dios con el profeta, ¿no? Y le da fechas para que él pueda tener un contenido, digamos, en algunos casos ordenado, o por lo menos selecto de lo que Dios le habló, para que quede como testimonio de que él actúa a lo largo de la historia. Es interesante, por ejemplo, en este caso, traer a la memoria de Daniel. Daniel junta una serie de profecías desde el capítulo 2, con la imagen que ve Nabucodonosor, cabeza de oro, brazos y torso, en este caso de plata, vientre y piernas de bronce y pies de barro, de barro cocido unido al hierro, ¿no es cierto? Y se ven los 4 imperios que iban a aparecer a lo largo de la historia. Bueno, en este caso parte ya del imperio que ya había aparecido, Babilonia, que es la cabeza de oro. Luego sigue el imperio medo-persa, en este caso el imperio de plata. Luego sigue el imperio de bronce, ¿no? Que eran los griegos. Y finalmente sigue el imperio romano, ¿no? Que dice que era hierro, digamos así, los historiadores latinos explican que el imperio romano se caracteriza, pues en este caso, por el desarrollo del hierro, ¿no? Del metal, ¿ya? Crean una espada de 2 filos muy interesante, ¿no? Que les facilita el desarrollo digamos, de la guerra, ¿no? ¿Ya? El dominio sobre otros pueblos. Y por eso dice que es hierro mezclado con barro, ¿no? Entonces uno ve entonces el mensaje de Dios tan claro, ¿no? Para indicar lo que sucede en la historia. Y por eso voy a leerles otros 2 pasajes que para mí son impresionantes, porque vemos la autoridad de la Escritura, porque contiene las verdades de Dios en palabras que Él ha querido que se registren, para que no varíen y queden como testimonio de las naciones por la eternidad,
Y también se ve su intervención en la historia porque él indica lo que va a acontecer en el futuro. Miren lo que dice Éxodo 24:7. Y todo el libro del pacto... perdón, esto ya se lo he leído. Me estoy confundiendo. Perdón, voy a leer el pasaje que quería leerles. Está en Isaías 46, 9 al 11. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Su autoridad divina acá se plantea por lo siguiente, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho o no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí se ve la autoridad de Dios en la historia de la humanidad, porque Él anuncia lo que va a acontecer antes que suceda. Y eso va a certificar entonces su omnisciencia. Y en este caso, no solo su providencia, sino su soberana voluntad en la historia. Y eso se ve muy claro en Daniel capítulo 2, verso 20, cuando dice que Dios pone reyes y quita reyes. Cuando Daniel devela el misterio sobre la estatua del sueño de Nabucodonosor, le indica los 4 imperios que se van a suceder. Luego Dios va nuevamente a revelarse a Daniel en el capítulo 7 y le va a hablar de las 4 grandes bestias y va a señalar detalles muy claros, ¿ya?, de quiénes son esos imperios. Luego va a explicar cómo aparece el imperio medo-persa. Es interesante, ¿no? En el oso que cojea de un lado, que tiene 3 huesos en la boca, ¿no? Que indican los 3 grandes imperios que va a conquistar. Etiopía, en este caso Etiopía, Egipto, ¿ya? Y el siguiente, bueno, se me olvidó la memoria, disculparán, creo que es Etiopía, Egipto y hay uno más. Se me ha escapado Babilonia, propiamente Babilonia, pues son los 3 imperios que toma, en este caso, el imperio babilónico, Egipto y Etiopía. Son los 3 huesos que lleva en la boca. ¿Y por qué coge de un lado? Porque es la fusión del imperio de los medos y los persas, que al final los persas terminan dominando a los medos, por eso cojeaba de un lado. La exactitud entonces de la revelación es impresionante, porque Dios indica que tiene autoridad sobre la humanidad y puede intervenir a lo largo de la historia. Y esto es lo que certifica la veracidad de la escritura, ¿ya? Y la importancia de tener un registro histórico, porque puede ser evaluado por las ciencias históricas que manejan los hombres. Como documento puede ser verificado. Y también podemos notar la autoridad de Dios de anunciar lo que va a acontecer en la historia mucho antes. Eso certifica su divinidad, sus atributos de omnisciencia, de soberanía divina, de omnipotencia para realizar lo que Él quiere en la historia de la humanidad. Por eso es que nosotros sostenemos la sola Escritura como eje de la comprensión de quién es Dios. Y los judíos lo tenían claro. Aquí entonces voy a reseñar lo siguiente para terminar. Si hay tradición oral, no puede contradecir el contenido del documento escrito, porque es una sola fuente. El principio de no contradicción, porque hay una fuente de revelación que es Dios, debe primar entonces en la comparación entre la revelación oral y escrita. La revelación escrita puede ser evaluada por los hechos históricos, porque ha tenido un contexto, en cada época en que se expuso la palabra, y puede ser evaluado lo que ha sucedido. Sé que en todos los casos todavía no hay los hallazgos suficientes para corroborar ciertas verdades del Antiguo Testamento. Sin embargo, los que se han hallado ha ido ampliando el panorama para certificar que lo que dice la Biblia es cierto. Por ejemplo, no aparecía ningún documento externo que hablase del rey David hasta que últimamente han encontrado una estela donde se menciona al rey David. Y no del pueblo judío, sino, una piedra que menciona al rey David. Y es interesante que, aunque algunos no quieren aceptar la autoridad propia de la Escritura, sin embargo, por los hallazgos arqueológicos, cuando las piedras hablan, tienen que aceptar la autoridad de la Escritura que permanece para siempre. Y sobre todo de que Dios tiene control de la historia porque puede decir lo que va a acontecer antes que suceda.
Quiero leerles otro pasaje de Isaías 48:3 que dice: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. O sea, aquí vemos la soberanía de Dios para intervenir en la historia de la humanidad y en este caso dirigir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, lo que acontece en medio de los hombres. Finalizo entonces diciendo lo siguiente. La tradición oral no puede contradecir la tradición escrita. Puede ampliar cierto contexto, puede enriquecer la tradición escrita, ¿ya? Puede apoyar las verdades, pero no puede contradecirla. O no puede modificarla, o en este caso corregirla. Porque la tradición, en este caso escrita, los documentos escritos, son la palabra de Dios dada al pueblo que permanece para siempre, sin sombra de variación, y que dirige, que demuestra la intervención de Dios en la historia, porque Él puede anunciar lo que sucede antes, puede indicarlo en detalle a sus profetas y lo deja registrado para que la humanidad pueda entonces considerar que Dios es veraz para cumplir su palabra entre los seres humanos desde el pasado, para que podamos verlo también en el presente. Por eso dejamos que la sola escritura es la base de nuestra reflexión. Pasó con los judíos y ahora continúa con nosotros, con los cristianos. Así que lo dejo con esta corta reflexión y que Dios los bendiga. Gracias.